Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados radioescuchas y videntes del programa en YouTube de Voz Andina Internacional. Y hoy día tenemos el programa número 40, Observatorio Internacional. En esta ocasión volvemos a tener la muy valiosa cooperación de la doctora Marina Vitelli, profesora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, que es doctora por la Universidad Nacional de Rosario. Ya le hemos tenido un programa anterior. Ahora le hemos invitado a dialogar, a que nos ayude a comprender las tendencias relativas a las relaciones civiles militares en América Latina y sus derivaciones. Bienvenida, Marina, muchas gracias por tu amable colaboración una vez más. Primero, tu saludo. Hola, Marco. Saludo a todos los oyentes y la que agradece la invitación, la nueva invitación soy yo, pero poder contribuir con el debate de este tema. Ya, muchísimas gracias, Marina. Bien, una primera pregunta sería, con respecto a ¿cuál es el estado actual de las relaciones civiles militares en la región? Lo que los marcos constitucionales establecen, formalmente al menos, esta sujeción o subordinación de los militares que tienen el monopolio del uso de la fuerza asignado por norma estatal, ¿qué rol están cumpliendo? ¿Cómo se compara la situación actual con las décadas anteriores? Adelante, por favor, Marina. Bueno, sin dudas, en toda sociedad que tenga fuerzas armadas permanentes, la relación de los militares con el gobierno es un tema importante para cualquier país, más aún para las democracias, ¿no? Porque, bueno, existe el desafío de, por un lado, necesitar fuerzas armadas para la defensa nacional, necesitar fuerzas armadas con el suficiente poder como para defender al país en el caso que sea necesario, pero a la vez no pueden ser tan poderosas como para amenazar a las autoridades, ¿no? Y al marco constitucional que les da espacio, ¿no? Entonces, siempre se habla de esa problemática civil-militar, bueno, cómo ecuacionar esa relación. Pero bueno, es mucho más importante o digamos, puede ser un tema de la política más cotidiana en los países como América Latina, que pasaron recientemente por regímenes militares, por dictaduras, o que los militares tuvieron alguna participación política. Y la verdad es que la mayoría de nuestros países, de los países de la región, pasaron por algunos de estos procesos, o dictaduras, o gobiernos con presencia militar, o con fuerzas armadas bastante autónomas, y nos podemos remontar inclusive más al pasado, ¿no? Pensando que las armadas en la mayoría de nuestros países tuvieron un papel en la construcción del Estado, pero bueno, recordando que los momentos de construcción del Estado del siglo XIX, los países en general no tenían democracia, ¿no? Y la democracia supone que todos, digamos, que las Fuerzas Armadas deben cumplir las órdenes de las autoridades que tienen legitimidad democrática, o sea, que surgen de las elecciones. Obviamente las Fuerzas Armadas tienen que obedecer las órdenes legales de esas autoridades. Pero bueno, en América Latina, como decíamos, tuvimos la historia reciente, periodos de dictaduras, periodos en los cuales muchas veces las Fuerzas Armadas estaban en el gobierno,
Ujú. Hubo transiciones a la democracia, entonces las Fuerzas Armadas se retiraron del gobierno y de hecho lo que vimos es que con poquísimas excepciones, los militares no volvieron a dar golpes de Estado. Inclusive en muchas circunstancias de crisis política se abstuvieron de actuar. Entonces, por un lado, tenemos un avance en ese sentido, pero también tenemos, digamos, comparando con el pasado, hay avances, Ujú. pero también persisten niveles de autonomía de los militares que no son compatibles con la democracia. Entonces, Ujú. hay espacios de decisión que no son los civiles que los ocupan, sino que son los militares. Y también vemos algunos comportamientos por parte de Fuerzas Armadas, militares retirados también, que nos muestran que hay cierta influencia en la política. Claro, no tenemos más gobiernos militares, los militares no dan golpes de Estado, pero no quiere decir que estén totalmente subordinados a las autoridades legítimas, ¿no? Que a veces desafían algunas decisiones, critican algunas políticas, pero claro, son prácticas, son comportamientos mucho más sutiles, ¿no? Mucho menos problemáticos que una tomada del poder como teníamos antes. Ahora, eso no quiere decir que no impliquen una erosión de la democracia y que puedan llegar a, digamos, a juntarse con otros problemas que las democracias tienen hoy, que no tienen que ver con los militares, y llegar a cuadros de inestabilidad del régimen político democrático. Entonces, un poco para cerrar, lo que vemos son algunos avances, no tenemos golpes de Estado, pero quedan problemas, quedan eh, reformas, ¿no? Como vos mencionaste, las constituciones, las leyes que se fueron aprobando, fueron ampliando el poder de los civiles, fueron construyendo lo que llamamos el control civil o el control democrático sobre los militares, pero todavía quedan algunos desafíos. Y ahí también tiene mucha variación entre los países que avanzaron mucho, países que avanzaron un poco y otros que tienen más desafíos. Ujú. Excelente, muchas gracias. Ahora, para ir desagregando elementos de tu respuesta inicial, una primera cuestión sería, lo que has descrito, ¿se asocia o está determinado por una definición, o mejor dicho, por una redefinición del concepto de seguridad del Estado y seguridad de la población? O, a tu criterio, ¿qué tanto se ha avanzado en eso? Sí, tú lo dices perfectamente, hay una diversidad, una heterogeneidad de situaciones en la región, pero intentando hacer un promedio, ¿cómo juzgarías tú los avances o la profundización en una redefinición y actualización de las nociones de seguridad entre los militares en América Latina, de seguridad nacional? Bueno, claro, ese es un tema importantísimo porque eh, de qué forma entendemos la seguridad y la defensa está directamente relacionado con cuál va a ser el papel de los militares, cuáles van a ser sus Exacto. misiones. Y lo que vimos con el fin de las dictaduras y el fin de la Guerra Fría fue un momento de bastante indefinición. Ujú. Algunos autores hablan de una crisis de identidad de las Fuerzas Armadas, porque, bueno, ha terminado el conflicto este-oeste, la guerra contra el comunismo, que, digamos, por mucho tiempo fue el corazón de lo que llamamos la doctrina de seguridad nacional y el papel de los militares en la represión política interna. Eh, y bueno, también habían retirado el gobierno, entonces esa función de ejercer el poder político tampoco la tenían más, y tuvimos un momento internacional en el cual parecía que también no iba a haber muchas guerras, porque el Consejo de Seguridad iba a poder actuar. Después tuvimos, bueno, la guerra contra el terrorismo, y en América Latina fue muy fuerte la reconceptualización de la seguridad. La política auspiciada por Estados Unidos
de incentivar que los militares latinoamericanos se dediquen a las amenazas internas, ¿no? A lo que se llamaban las nuevas amenazas, el combate al narcotráfico, el combate a organizaciones terroristas, ¿no? entre muchas comillas, algunas tareas sociales, porque bueno, también tenemos países que pasaron por Desastres. políticas económicas, sí, por desastres, pero también por el ajuste estructural del FMI, entonces estados con pocos recursos para cubrir necesidades de la población, entonces también se incentivaba que las Fuerzas Armadas se ocuparan de eso. Y la verdad es que obviamente lo más marcante fue pensar la seguridad como proteger al Estado de eventuales enemigos internos, pero más ligados al crimen, a la criminalidad, o algunas cuestiones de la naturaleza, los desastres naturales, migraciones también. O sea, en resumen, la idea era que las Fuerzas Armadas se dedicaran a tareas internas más que a la defensa nacional, pensando en la defensa nacional como la preparación para defender militarmente al país, tanto en su territorio o si tuviera que participar de alguna operación de paz, también como contribución a la seguridad internacional. Pero bueno, enfocar a las Fuerzas Armadas en tareas internas, eso trae sus problemas también. Al principio hubo cierta resistencia de algunos países, de algunos más que otros. Argentina fue un país que resistió hasta hoy, involucrar a los militares en tareas internas, en pensar la seguridad solo como la protección del Estado ante actores no estatales. Pero la verdad es que hoy vemos que la gran mayoría de los países de América Latina involucra a sus militares en tareas de seguridad interna, ¿no? Incluyendo combate al crimen y otros. Y en un contexto en el cual vemos que las amenazas transnacionales nuevas no son las únicas que afectan al sistema internacional. Estamos hoy en el medio de una guerra en Europa, una guerra bastante convencional, que involucra a una gran potencia. Tenemos digamos una situación de mayor tensión y disputa entre Estados Unidos y China, que bueno, hoy no, eso no se traduce en un conflicto armado, pero digamos, es un indicador de que la misión tradicional de las Fuerzas Armadas no está descartada. Y sin embargo, la mayoría de los países no tienen muy claro ese concepto de seguridad, ¿no? O por lo menos no, digamos, privilegia cuestiones internas y involucra a los militares en cuestiones de seguridad interna. Entonces, fue una reformulación del concepto muy influenciada por las políticas norteamericanas, obviamente en consonancia con sus intereses, ¿no? Y poca voluntad política de los gobiernos latinoamericanos, de la mayoría, no de todos, de pensar de forma autónoma, de forma regional, qué es la seguridad, ¿no? ¿Cuál es el concepto de seguridad que más nos conviene a nosotros? Perdón, una cuestión allí, para definirla de alguna manera, conceptos como aquellos de la seguridad integral, de la seguridad humana. Tú eres especialista en el campo, tú conoces mucho mejor, ampliamente el tema. ¿Cuál es a tu criterio la noción que ha prevalecido? A ver, creo que primero habría que señalar que los conceptos en sí no son ni buenos ni malos. El tema es cuando se implementan, cuáles son las consecuencias, en qué medida también se relacionan con la militarización. O sea, yo puedo tener un concepto de seguridad muy progresista, que es el concepto de seguridad humana, ¿no? Que básicamente la seguridad es garantizar los derechos humanos y el desarrollo, los derechos humanos de las personas y el desarrollo de los pueblos. ¿Qué mejor que eso ahora? Cuando
el agente, el actor estatal que va a garantizar eso son las Fuerzas Armadas, y bueno, se corren muchos riesgos de militarizar cuestiones que son cuestiones de educación, de salud pública, de acceso a, no sé, a una red cloacal, en fin, que Ya, no tienen solución militar. Que ya, los militares pueden cumplir un rol logístico, pero digamos, si, si se militariza ahí, perdemos ese elemento progresista. Entonces, bueno, lo que se ve es que los países y los gobiernos en realidad van utilizando esos conceptos un poco como les conviene. La seguridad integral trae la misma idea, ¿no? Un Estado, a ver, un país está seguro cuando tiene seguridad institucional, ¿no? Cuando el Estado está seguro, pero también cuando hay seguridad pública, cuando la democracia también está consolidada. Ahora, las políticas necesarias para lograr esos objetivos no son políticas de defensa, no son políticas, la mayoría, no son que necesiten el involucramiento de los militares. Entonces, el problema está en de qué forma los militares, las Fuerzas Armadas cumplen funciones para utilizar ese concepto de seguridad. ya. Ahí es que aparecen los problemas. Ahora, no, me parece muy interesante lo que acabas de decir, y allí me hiciste recordar que hace un cuarto de siglo yo tuve la oportunidad de participar en un curso en la Universidad Nacional de Defensa en Washington, en el que estaban representantes de toda América Latina, eran académicos, eran militares, eran policías, eran diplomáticos, eran académicos. Y el tema era la seguridad en la posguerra fría. Y lo que tú señalaste hace unos minutos, esto de que la política de Estados Unidos en ese evento fue clara, la agenda que los Estados Unidos vendía a esta representación que era desde México hasta Argentina, incluyendo a los centroamericanos y por ahí algún caribeño, era lo que tú señalaste, o sea, más o menos ha cambiado el orden mundial. Nosotros nos vamos a ocupar, nosotros norteamericanos, nos vamos a ocupar de la seguridad global, y ustedes ocúpense de los desastres, del narcotráfico, de la seguridad doméstica. Entonces, cuando tú señalaste hace un momento de que la mayoría de los países en América Latina se ha pasado a esta visión, o sea, que ha prevalecido en definitiva, porque en ese evento que yo estaba, me pareció muy curioso el que hubo dos delegaciones que saltaron instantáneamente y contestaron, cuestionaron esta propuesta, era la delegación de Brasil y la delegación de Chile, repito, militares, académicos, diplomáticos, que decían, no, 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 nosotros sabemos exactamente cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestros riesgos, y nosotros no aceptamos esa agenda. Entonces, te repreguntaría, o sea, esta afirmación que tú hiciste hace un rato, que la mayoría de los países están en ese rol, ¿eso incluye a todos los países latinoamericanos, a los grandes, Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia como medianos y el resto como pequeños? ¿Todos estamos en la misma perspectiva? No, no, seguro hay países que dedican a los militares a una variedad de tareas internas y otros que lo hacen de forma muy excepcional, muy limitada. Yo también participé de uno de esos cursos y la verdad es que salí con un sabor bastante amargo, si bien fui un poco con el objetivo de estudiarlos a esos cursos y confirmé varias de las hipótesis. Me pareció que había poco pensamiento crítico en relación a esas doctrinas, ¿no? Ajá, que eran así. transmitidas por profesores y gente muy bien intencionado, ¿no? Digamos, Ujú, ujú, no lo tomo como una conspiración de los ujú. norteamericanos, piensan eso, bueno, en fin, cada Bueno, uno tiene derecho a defender su interés nacional. Pero volviendo a tu pregunta, eh,
cada país, también en función de su situación, de cuáles son los gobiernos, va decidiendo de qué forma, digamos, cuál es con qué intensidad involucra a los militares en tareas de seguridad pública. Me voy a enfocar en seguridad pública o combate al crimen. El caso de Brasil llama la atención porque yo también escuché a militares hacer ese cuestionamiento en algunos foros, pero la verdad es que en el día a día, en la política, los militares no son, digamos, no están tan en contra de participar en tareas de seguridad pública. Lo que no quieren es que sea lo único, obviamente quieren tener recursos para poder, en fin, tener otro entrenamiento más pensado en la defensa nacional, tener equipamiento también más complejo, pero la verdad es que, digamos, quieren las dos cosas. Y el caso de Chile, en Chile se ve algo interesante, que es que no fueron solo los gobiernos más de derecha que aceptaron involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen. Muchos gobiernos, dichos progresistas, por diversos motivos, también adhirieron a esa política. Y lo que vemos en Chile, por ejemplo, hoy tenemos el gobierno de Gabriel Boric, que está renovando digamos, la habilitación del Parlamento para emplear a Fuerzas Armadas en lo que se llama la macrozona sur, que es la parte de las regiones de Chile donde hay un conflicto con los pueblos mapuches, se los acusa de protagonizar hechos delictivos, y ya no tengo en mente ahora cuánto tiempo, pero yo creo que es casi un año, o más de un año, que esto sucede. Algunos gobiernos se ven en una situación que entienden que no hay otra alternativa, otros, bueno, no entienden, no saben cómo solucionar el problema de la seguridad pública, no quieren, no pueden, y se ven obligados, o se sienten obligados a recurrir a los militares. El caso que para mí, el país que menos, digamos, que menos involucra a sus militares en seguridad pública es Argentina, pero siempre de vez en cuando vuelve esa discusión. Sucedió en el gobierno de Macri, hubo la sanción de un decreto que habilitaba esa cuestión, pero bueno, al final el nuevo gobierno digamos, volvió para atrás. Entonces un poco depende de las circunstancias. Un caso interesante que vos mencionaste es México. México hoy tiene un presidente que también supuestamente lo ubica dentro del campo progresista, que digamos, fue elegido, fue votado con un discurso de desmilitarización del combate al narco, y cuando llega al gobierno hace exactamente lo contrario. Exactamente. ¿No? Tal es así que la semana pasada la Corte Suprema de lo constitucional esta reforma, esta ley, en fin, esta norma aprobada por López Obrador, que permite por 10 años que las Fuerzas Armadas sigan participando del combate al narcotráfico y otras tareas de seguridad. Por 10 años, así directamente. Sí. Sí. Ahora, no, desglosando, me parece muy interesante lo que señalas, y en el caso de México, no solo que se queda allí, sino el rol que les ha dado en la construcción del aeropuerto, en la construcción del Tren Maya, etcétera, está elevando a otro nivel. Pero antes de pasar a esas dimensiones de acción económica del ejército, para terminar el tema de las definiciones, o sea, mi pregunta sería, a partir de lo que tú señalas, ¿cuán autónoma es la definición de las amenazas a la seguridad hoy en nuestros países? A ver, yo diría lo siguiente. Yo creo que, sin dudas, la influencia ejercida por Estados Unidos fue un determinante importante. De forma directa, ¿no? A veces con presiones, y a veces
de forma más indirecta, como con estos cursos que vos mencionás, en donde desde hace más de 20 años, yo diría 25 años seguro, que se vienen trabajando estas ideas, digamos. Pensá que por año son centenas de militares, civiles, académicos que pasan por esas instancias. Pero también hay que recordar que la mayoría de nuestras Fuerzas Armadas tienen una tradición de ideas, una serie de creencias que las acerca más a las cuestiones internas, domésticas, ¿no? A su papel en la sociedad, en su papel en la protección no la protección, en la garantía de cierto orden social que esas ideas más norteamericanas resuenan bastante con creencias y culturas políticas de nuestros países, que inclusive están presentes en muchos líderes civiles. Entonces, claro, para tener una concepción autónoma de seguridad, primero necesitamos que los partidos políticos, que la sociedad civil que la academia entienda, incluso. Sí, entienda cuál es el papel de las Fuerzas Armadas que es compatible con la democracia. Y hay una discusión en la literatura que, digamos, parte de la literatura entiende que involucrar a los militares en seguridad pública no sería tan problemático y que sería una medida de emergencia urgente porque estamos en una situación muy grave. Digo, Ecuador es uno de los países que tiene una situación dramática en ese sentido, pero no es el único. Y que siempre que sea decisión de los civiles y que las instituciones y la justicia controle que el accionar de los militares no viole derechos humanos, que se haga dentro de los marcos de la ley, no debería ser un problema. Y otra parte de la literatura, en la que yo me ubico, somos mucho más cautelosos, porque siempre que las Fuerzas Armadas están muy cercanas a asuntos que tienen un impacto en la opinión pública, no digo, la seguridad pública hoy es, si no es el primero, es el segundo problema que está en la preocupación de la gente. Y yo creo que eso también es algo que las izquierdas, los progresismos no sé si entendieron que es necesario solucionar. Pero bueno, siempre que hay esa cercanía, corremos el riesgo de que las Fuerzas Armadas se politicen, o sea que no solamente cumplan su rol operacional de, no sé, aprender criminales, sino que también empiecen a reflexionar qué está pasando con el país, que el crimen aumenta, en fin. Y eso es peligroso para la democracia. Ahora, concordando plenamente entonces, ¿cuáles serían las amenazas principales? Si bien ya terminó la Guerra Fría, pero vemos que las amenazas de las redes transnacionales del delito, incluyendo a las ciberamenazas, el tema de la movilidad humana, también de redes del delito, los coyotaje, tráfico de armas, tráfico de personas, etcétera, aparecen como las amenazas principales. Pero ahí te preguntaría, ese tipo de amenazas que son de carácter global no pueden tener una respuesta aislada de un Estado. Y de lo que tú señalaste en primera instancia, digamos, las posiciones predominantes hoy día entre los militares conspiran o hacen más difícil definir acciones colectivas o respuestas colectivas frente a eso. ¿Qué opinión tendrías al respecto allí? Sí, bueno, es muy importante que los gobiernos y las sociedades diferencien cuáles son amenazas a la seguridad del Estado y cuáles son problemas gravísimos, ¿no? Pero que no, digamos, no es muy positivo o no soluciona el problema si lo ponemos en términos de amenaza, porque la palabra amenaza muchas veces trae esta idea de la urgencia, esta idea de la vida o muerte, y obviamente lo militar está asociado con proteger la nación, ¿no? digamos, de cualquier peligro que sea
que sea grave, ¿no? Y que obviamente involucre la fuerza, involucre la violencia. Pero la verdad es que a pesar de que muchos problemas provocan mucha violencia, es muy difícil combatirnos militarmente. Así Y es, así uno es. de esos es el narcotráfico, ¿no? Y la violencia generada por el narcotráfico. Eh, que bueno, digamos, sin defender criminales, pero no dejan de ser ciudadanos del propio país, eh, y bueno, hasta hoy, ¿no? Para ser acusado de un crimen y tener una condena, eh, hay unos determinados procedimientos judiciales que tenemos que Ujú, cumplir. ujú, Y lo que vos mencionás del elemento transnacional, de esas amenazas, muchas veces el elemento transnacional más importante es cómo circula el dinero entre esos así tráficos es. ilegales y cómo es legitimado. O sea, el problema Ujú, es el lavado de dinero. Y ujú, creo que podemos estar de acuerdo en que el lavado de dinero no tiene una solución militar. Eh, entonces, me parece importante que los estados y digamos, que las clases políticas, la sociedad, tenga un entendimiento sofisticado sobre esos ujú, crímenes, sobre esa criminalidad, para encontrar una solución. ujú, Y también es necesario saber, entender que las políticas que se necesitan para dar un fin a la criminalidad necesitan de recursos, necesitan ujú. de gente capacitada, porque si no vivimos en un eterno círculo vicioso de violencia. Bueno, insisto, hoy la situación de Ecuador en ese sentido es bastante dramática, el tema, Así la es. situación de las prisiones, eh, pero no solo, digamos, en América Central tenemos el mismo problema con las maras. Hoy Ujú, Honduras está también con, digamos, El Salvador como con un estado de excepción. Honduras también, un gobierno progresista tomando medidas de excepción, que genera ese círculo, aumento de violencia, flujos migratorios. Eh, yo sinceramente no, digamos, sí, en gran parte de la literatura no se han visto éxitos, no se han visto resultados duraderos con el empleo de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Bukele ahora está ujú. haciendo propaganda de que son los meses más seguros de no sé cuándo, pero bueno, el tema es cómo después sostener una situación de supuesta paz cuando realmente no se cambiaron las estructuras sociales que dan lugar al crimen. Así es, B. Y en ese sentido, tu lectura de los resultados obtenidos con este involucramiento de las Fuerzas Armadas en responder a estas amenazas o la redefinición de las mismas como amenazas híbridas y todo eso, o en tu trabajo sobre la temática, ¿qué te dice la literatura fundamentalmente? ¿Cuáles son las evaluaciones predominantes de los resultados de ese Ujú, tipo de políticas? ujú. Bueno, también obviamente depende de cuál es el crimen, de qué tipo de crimen estamos hablando. En el caso del tráfico de personas, bueno, obviamente se tiene que hacer todo lo posible para detener ese tráfico porque es uno de los más nefastos. Ahora, el tráfico de drogas, lo que se ve es que las operaciones militares, tanto sea para aprender o matar a los líderes de los cárteles, eh, generan Más en algún violencia. momento. Sí, obviamente hay violencia en el contexto de esas operaciones, pero después, meses después, surge otra organización que va a reemplazarlo. La literatura habla de un efecto globo, que Ujú. es cuando vos tenés un globo y apretás el aire se va para abajo, digamos, no es Digamos, que o se desplaza. desaparece. Ujú, Claro, ujú, se desplaza. Entonces eso es lo que se ve. Digamos, vos podés eliminar un cártel de un lugar, pero bueno, va a surgir otro que lo va a reemplazar. ¿Por qué? Porque sigue habiendo demanda de las sustancias. ujú. Y ahí entramos en el tema de en qué medida estamos creando una guerra a las drogas cuando la mayor parte del consumo de drogas
es recreativo, es no problemático, ¿no? Ujú, Esto no. Siempre me meto en problemas cuando digo esto porque parece que estoy incentivando, ujú, algunas personas piensan que estoy incentivando consumo. No, son datos de las organizaciones más ujú. prestigiosas que monitorean el consumo de drogas y entienden, a ver, yo no tengo el dato en la cabeza específico, pero alrededor del 80% del consumo es no problemático. Entonces, en vez de bueno, debatir, ¿no?, temas de legalización de ciertas drogas, en Ujú. algunos Eso te iba a contextos, preguntar, decimos, en tu visión, ¿tú crees que en los próximos 10 años podríamos ver mayores avances hacia la legalización o en un mayor número de países en el norte y en el sur, y sobre todo en América Latina? bueno, un poco depende de, eh, eh, entiendo que depende del humor social, de las Ujú, creencias de la sociedad. Por un lado tenemos visiones más progresistas, más que entienden que habría una libertad individual involucrada en el consumo, y por otro tenemos ideologías bastante conservadoras, ¿no? Obviamente hay un movimiento conservador en el mundo muy grande, que iría en contra de esos esfuerzos de legalización, ¿no? Que, ujú, ujú, bueno, hacer una visión religiosa del consumo. Entonces, primero dependería de eso, digamos, de en qué medida esas ideas conservadoras van a avanzar más, van a ujú. conquistar más electorado. Y la otra cuestión, imagino que también tendrá que ver, en algún momento los países harán las cuentas, ¿no? De, de, de hasta qué punto se puede sostener financieramente, ¿no?, esa guerra a las drogas. Ujú. La verdad no tengo un pronóstico, pero me imagino que dependería de eso. Ya. Ahora, para cerrar esta parte, fenómenos como el que se dio en Costa Rica hace décadas atrás, de eso de desmilitarizar y armar una Guardia Nacional o simplemente reconocer que las Fuerzas Armadas no son relevantes para la defensa externa y que mejor creamos un cuerpo que se ocupa de los problemas de seguridad internos. O, ¿te parecen a ti que tienen alguna posibilidad de crecer o están... eh, Yo creo que estamos en el momento menos propicio para que se den esos debates. Yo veo por el contrario el resurgimiento de ideas militaristas que no habían desaparecido, pero por lo menos se habían matizado bastante después del retorno de la democracia o la construcción de la democracia en los países. Hoy, digamos, vemos movimientos de derecha que ujú, reivindican pasados autoritarios, que reivindican dictaduras, y también vemos la crisis de la democracia, que ujú, no, como dije, no es culpa de los militares, ¿no? La forma en la cual la democracia no ha cumplido las demandas de la sociedad va generando sociedades cada vez menos, digamos, que valoran menos a los canales de participación, de representación normal, los partidos políticos, los sindicatos, así es. otro tipo de agrupación social, y, digamos, se recurre a esta idea, bueno, de un salvador, a la idea de una institución que representaría los mejores valores, el Ujú, patriotismo, la ética, el sacrificio, y las Fuerzas Armadas, claro, tienen mucho de eso, pero también hay digamos, determinadas Fuerzas Armadas hacen un esfuerzo de propaganda para transmitir a la sociedad que ellas son, digamos, las instituciones más encarnan respetables. esos valores. Ujú, De hecho sí. vemos siempre Ujú, que, ¿no?, las recurrentes sondeos de opinión, ¿no?, encuestas que preguntan a la población cuál es la institución ujú, más confiable, y la mayoría tiene las Fuerzas Armadas entre la primera y la segunda. ujú, ujú, Entonces, ujú. complicado. Ahora, para, o sea, desarrollar un poco más esa cuestión que tú planteaste, el riesgo de la politización de las Fuerzas Armadas y este peso creciente que
y este acercamiento, esta convergencia que se está dando, incluso en los Estados Unidos, entre fuerzas de derecha o de extrema derecha incluso, y sectores militares que comparten sus visiones. ¿Qué importancia le das tú en América Latina, sobre todo viniendo del análisis del proceso brasileño reciente, en el cual eso fue patente y muy Ujú, amplio? ¿O qué tú crees que ese problema también se está desarrollando en otros países de la región? ujú. Sí, primero me gustaría destacar que eh, el acercamiento entre entre la política y las Fuerzas Armadas es una amenaza para la democracia, tanto si es de izquierda como si es de derecha. Y Así de es. hecho, en la región vimos casos como el caso venezolano, ¿no? De cooptación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, claro, Venezuela está en un contexto de gobierno revolucionario, en fin, pero digamos, si lo juzgáramos con los ojos de la democracia, es una relación totalmente incompatible, ¿no? Así es. Y otros gobiernos progresistas también flirtearon con la idea de adoctrinar a los militares, como que el problema sería que los militares sean de derecha, no que Así es. estén politizados. Ujú. Cualquier tipo de población de las Fuerzas Armadas les da poder político y, eh, y uno nunca, digamos, ninguna fuerza política puede tener la certeza de que los militares los van a obedecer siempre. Los militares tienen las armas, son el único actor social que puede garantizar un golpe de Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que pasó ayer en Perú, ayer, antes de Así ayer, es. ¿no? Digamos, quien decide ahí si hay un golpe de Estado o no, es quien tiene las armas, quien puede obligar a las instituciones a, Ujú. a en fin, a abrirse. Hay alguien que dice, nunca me acuerdo quién es, dice, los militares no tienen aliados, toman rehenes, ¿no? Siempre uno va a ser rehén de los militares. Pero lo Ujú. que vemos con las derechas hoy es que hay más casos últimamente y hay una sintonía ideológica, ¿no? En general, los militares de la región son conservadores, son, digamos, ideológicamente están alineados en la derecha del espectro político, y como vos decís, vimos casos de eh, tanto de presidentes, o sea, de líderes políticos civiles que intentaron cooptar a los militares, que Así es. intentaron transformar a los militares en sus aliados. El caso de Trump es uno muy claro, el caso de Bolsonaro es otro también muy claro. Hablando de derechas, y como habíamos mencionado antes, el caso de AMLO, de López Obrador en México, desde otro lugar del espectro político, también con la misma práctica. Eso la literatura lo llama de activación civil, o Mm. intentos civiles de activar a los militares políticamente para que sean aliados. Eh, y después tenemos casos al contrario, de militares, tanto militares en actividad, que es mucho más grave, pero también militares retirados que suelen asociarse en Por clubes supuesto. militares, otro tipo de asociación, que Como se grupos de acercan, presión. Ujú. exacto, exacto, Ujú. que o se acercan a la política o, bueno, en el caso de militares en actividad, vemos esos comportamientos que digamos, son problemáticos, como en el caso, bueno, de oficiales que se manifiestan públicamente sobre la situación política, que critican algunas decisiones del gobierno, que inclusive llegan a manifestarse vetando algunas Así es, el decisiones. poder de veto. Ujú. Exacto. Y hoy lo vimos bastante más claramente alineados con los partidos de derecha, en especial estas nuevas derechas. Eh, bueno, Brasil es el ejemplo más claro, en el que inclusive ya está comprobado que digamos, las Fuerzas Armadas brasileras incentivaron la candidatura de Bolsonaro, que apoyaron el fortalecimiento de su candidatura, y en especial entre el público militar, pero no solamente entre ellos. Entonces,
digo, ya hay pruebas porque en general se piensa que fue Bolsonaro el que intentó politizar a los militares. La verdad es que fue al contrario. Bolsonaro fue la forma en la cual los militares volvieron a ejercer poder tan fuertemente en Brasil, ¿no? Con la presencia del gobierno que tuvieron. Y esto empezó desde antes de la candidatura de Bolsonaro, cuando oficiales digamos, de alto rango se manifestaron públicamente criticando al gobierno, hablando de la crisis política. Y en otros países vemos más, bueno, en Uruguay, el ex jefe del ejército, Guido Manini Ríos, que también tuvo varios comportamientos, ¿no? de rebeldía, que incluso fue sancionado cuando era jefe del ejército. Después de que pasa a retiro, crea un partido político, Cabildo Abierto, saca un 13% en las elecciones y pasa a componer la alianza de gobierno, la coalición de gobierno actualmente en Uruguay. En Chile, en Perú, los militares en realidad no tienen por ahora comportamientos políticos, pero sí los grupos de militares retirados. Un partido como Fuerza Nacional tiene en su discurso esta idea de querer crear un partido cívico-militar. Entonces, yo creo que más que nunca hoy estamos viendo en varios países de la región el retorno a los discursos, a los temas del día a día, nombres militares, comandantes. Bueno, acá en Brasil, que está por asumir Lula, parece que el comandante de la aeronáutica ya hizo saber que él va a renunciar antes de que Lula tome, digamos, asuma el cargo. Eso está creando una crisis. No sé, yo creo, yo que sigo el tema, este nivel de participación de los militares en la política, que obviamente no es tan grave como un golpe de Estado, pero sí es problemático. Yo no lo veía, creo que desde que estudio el tema, no veíamos esta situación, ¿no? Ahora, se me estaban quedando dos temitas pequeños que no quiero dejarlos pasar. El uno es la mayoría de los países de América Latina, bueno, toda la costa este de América del Sur, o Argentina, no sé si en el caso de Brasil también han tenido esta amenaza de la presencia de las flotas pesqueras chinas como una depredación, pero brutal, de nuestros mares. Una amenaza como esas, es indudable que no podemos enfrentarla militarmente. Ya hubo barcos que fueron en Argentina que fueron hundidos, capturas en el Ecuador ha habido de algún barco, o sea, ese es un evidente problema transnacional y que tiene que negociárselo en otro plano, multilateralmente, juntando fuerzas. Entonces, allí, primero, ¿cómo se ve esta amenaza concreta ya en el caso brasileño? ¿También ha sido o percibida como tal? Y si estás de acuerdo o no con que las respuestas a este tipo de problemas es necesariamente diplomática, consensuada, que debe ser multilateral. ¿Qué te parece? Sí, gracias de hecho por recordar que la otra, más temprano me habías preguntado sobre la cuestión regional y me olvidé de responder. Sí, esa era la segunda. Coincido que hay una serie de problemas asociados a la defensa que tendrían una respuesta mucho más eficiente Exacto. y eficaz si hubiera cooperación regional para aprovechar los pocos recursos que tenemos, porque eso Así es es. cierto. Las políticas de defensa, por motivos obvios, ¿no? De las necesidades descubiertas que tienen nuestras sociedades, siempre quedan para el último, digamos, en el último lugar, o a veces tienen recursos, pero no son usados de forma racional, muchas veces Así porque es. son las Fuerzas Armadas de forma autónoma, inclusive digamos, en rivalidad entre ellas, que Así deciden es. cómo se usan los recursos. Entonces, para aprovechar los recursos que tenemos y para tener una respuesta más contundente, ciertamente una estrategia regional tendría más chances.
Y lo que vimos es que en algunos momentos se intentó, ¿no? En especial con la creación del Consejo de Defensa Sudamericano de la Exacto. UNASUR, y bueno, obviamente enfrentó diversos obstáculos, boicot, ¿no? Boicot De diplomático, eso no queda Estados absolutamente Unidos. nada, ni hay posibilidades de retomar, ni hay perspectivas de que algunos actores impulsen una reactivación de eso. ¿Cómo le ves tú este tema? A ver, con voluntad política y recursos, por supuesto, se puede reconstruir. Yo escuché, ¿no? de colegas que el gobierno de Lula volvería con la propuesta de reactivar UNASUR, entre ellos el Consejo de Defensa Sudamericano, o si no se puede entre UNASUR, proponer algún otro mecanismo de cooperación y diálogo en temas de defensa. Entonces, poder se puede. En qué medida cada país va a aceptar participar depende mucho de la línea ideológica de los países. En el mismo caso de Brasil, va a depender, digamos, las Fuerzas Armadas brasileñas en algunos puntos también boicotearon el Consejo de Defensa Sudamericano, Interesante. ¿no? Entonces, bueno, obviamente va a depender un poco. Hoy hay una ventaja, que es que el gobierno de Colombia debería ser, digamos, debería mirar Liderar, con incluso buenos impulsar. ojos. Claro, que no fue el caso cuando se creó el Consefensa, que tenía Uribe. Santos fue un poco más colaborador, pero bueno, está por verse. El tema de la amenaza, del problema de garantizar la soberanía, los derechos soberanos de En mar explotación territorial. del mar territorial, no es una prioridad. Así es. En parte también porque, por ejemplo, pensando en Brasil, que es el país que tiene una costa muy importante en el Enorme. Atlántico, el hecho de las Fuerzas Armadas estar tan involucradas en la política doméstica, sin dudas que quita recursos, Para esto. personas para preocuparse por esos temas. Y de hecho, bueno, se dice que uno de los motivos para el fin de las dictaduras, y en el caso de Brasil también, es cuando las Fuerzas Armadas llegan a entender que si no abandonan el gobierno, si no se alejan de la política, van a perder su razón de ser y su función principal, que es la defensa nacional. Pero bueno, la verdad es que hoy yo soy bastante pesimista en ese caso en Brasil, porque la politización de las Fuerzas Armadas llegó a un punto, nunca desapareció completamente. Eso es verdad, hay que decirlo. Mucha gente, muchos colegas lo venían diciendo desde hace mucho tiempo. Las Fuerzas Armadas brasileñas nunca se adecuaron al régimen democrático, nunca dejaron de pensar que tenían un rol en la política, pero ahora eso La está diferencia con Argentina es impresionante en ese punto, ¿no? sí, Ujú, sí, ujú, sí, ujú. total. Ve, ahora, Eh, una cuestión que con lo que has dicho no puedo dejar de preguntarte, porque caí sobre alguna cuestión que estaba en YouTube o algún lado. ¿Crees tú, que es al margen de lo que hemos venido conversando totalmente, pero me parece impresionante eso? O sea, ¿crees tú que un proceso como el que se registró ayer y anteayer en Perú, o de que una mayoría parlamentaria destituya al presidente, puede darse en Brasil? Porque era una exposición en portugués que estaba en YouTube, y el que lo hacía era una clara llamada a hacerlo, o con el PT, el gobierno de Lula en Brasil. ¿Crees tú que eso es posible, al margen de la temática que hemos... ujú, ujú. Eh, Recordando un poco a los colegas que explicaron el impeachment de Dilma en 2016, eh, hacer un juicio político contra el presidente, ¿no? Porque la forma de, de hacer con un presidente, digamos, de sacar a un presidente del poder en Brasil es por un juicio político, Impeachment. un impeachment. Yeah. Para eso se necesita, obviamente, el consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas, ¿no? 2/3,
del Parlamento, pero también es necesario que haya un grado de aceptación social, ¿no? Mm, Entonces, que el presidente esté con más o menos un 30%, ay, si ay, está ay, con ay. menos del 30% de opinión positiva, bueno, ahí es cuando ocurre el impeachment. Con menos, que es muy difícil que Lula baje a esos niveles. Pero Ya, bueno, no sé, hay que ver la situación. Acá la situación económica de Brasil es dramática. Es algo que no se ve tanto en macro. los números macroeconómicos, pero bueno, digamos, Brasil perdió, no tengo los datos de otros países de América Latina, pero Brasil perdió el salario, se deterioró en Brasil de una forma, Brutal. digamos, tanto nominalmente, cuanto en términos reales. Ujú. Eh, pero bueno, hay que ver, ¿no? Digamos, cómo el nuevo gobierno, bueno, Enfrentar qué ese posibilidad de desafío. cambiar eso va a tener. Y Ujú, eso obviamente tiene efecto directo en el humor de las personas. ujú. Ya, bien, para ir terminando ya, una dimensión que no creo que es menor es que históricamente, desde los 70s hasta los 90s, en varios países latinoamericanos, los militares asumieron roles económicos, tenían un conjunto de empresas relacionadas directamente con su carácter profesional, armas, explosivos, pero también vestimenta, etcétera. Pero en el caso del Brasil, ese proceso llegó muy, muy alto con Embraer y con otros. ¿Cómo ves tú esta pérdida de peso relativo de los militares en el campo económico? Ujú. Eh, Y en particular me porque, interesa que lo que sí, puedas decirnos respecto a Embraer. sí. Lo que se ve en los militares brasileros es que cada vez quedan menos militares nacionalistas en el sentido económico, ¿no? Porque el control sobre empresas estratégicas Ujú, tenía que ver con una creencia que ujú, determinados sectores económicos no pueden estar a merced de las leyes del mercado, ¿no? Que el ujú, Estado tiene que tener un control y un poder de decisión. Eh, y hoy es muy difícil encontrar militar con ese pensamiento. ujú. Es mucho más generalizada, una visión más neoliberal, una visión que privilegia las cuestiones de management, ¿no? Y de hecho hay estudios que muestran que la educación militar pasó por digamos, por una transformación en ese sentido, ¿no? De privilegiar contenidos más asociados a la administración privada y a ideas neoliberales. Perdón, Eh, perdón, hay una agregación porque tú conoces y a mí me parece que es interesante para nuestros oyentes. Los cursos que tradicionalmente daban la Academia de West Point o en Panamá y que inculcaron la doctrina de seguridad nacional, ¿ya no juegan un papel central o sí lo siguen jugando en esa formación profesional de los militares? En el plano sí, que tú señalabas. sí, no tengo, no sé en cuestiones económicas, digamos. La verdad es que no investigué así los currículums en Ya, el tema, digamos, pero por ejemplo, acá sí en Brasil, en especial en Río de Janeiro, que hay muchos militares, eh, en fin, han circulado bastante por los programas de MBAs, de ya, universidades excelente. privadas, Ujú, eh, y yo creo que también dedicarse tanto tiempo a la política doméstica, eh, de alguna manera digamos, resta tiempo al pensamiento mm, estratégico. bien. Pero bueno, también hay que decir que no es solo de los militares esta idea de aproximarse a visiones económicas más neoliberales. Lo vemos en lo mismo, en el propio progresismo. Entonces, llegó también a los militares, ¿no? Ya, ya, ya. Ahora, lo que acabas de decir, esto del
poco tiempo que le dedican al pensamiento estratégico. ¿Significaría entonces que en esta fase de transición hegemónica que vivimos, en esta guerra económica, tecnológica y en esta disputa geopolítica básicamente entre el bloque liderado por los Estados Unidos de lejos y el bloque en el que está China, Rusia, por allí otros países de la región, para lo visto desde la América Latina por los militares, estamos lejos de comprender o de captar la significación y los riesgos que van a implicar y los desafíos en los próximos meses y años para el tema, la 5G, las opciones tecnológicas, el tipo de chips, etcétera, etcétera, lo energético mismo, que va a hacer que aterricen en la región esa disputa global del poder. Pero, ¿qué rol les ves jugando a los militares en eso? Sí, bueno, yo creo que es importante entender que en una democracia los que tienen que hacer esa reflexión son los partidos políticos, ¿no? La sociedad civil, porque en última instancia, si vamos a tener que tomar decisiones colectivas sobre cómo posicionarnos en temas de política externa, de política económica, de política de defensa, en una potencial rivalidad más acentuada de Estados Unidos y China, esa es una decisión de política exterior, una decisión de los gobiernos, una decisión de las autoridades civiles. ¿Cuál es el papel de los militares ahí? Bueno, ofrecer asesoramiento técnico desde su conocimiento profesional especializado, que es en el caso en el cual haya conflicto, no solo guerra, estoy hablando de conflicto, de vulneración del espacio cibernético, cuáles son nuestras opciones, cómo podemos actuar, plan A, plan B, plan C. Pero la decisión sobre esos temas, inclusive estamos hablando de temas muy complejos, pero bueno, para eso tenemos a los especialistas en relaciones internacionales, a los especialistas en economía internacional, que son civiles, ¿no? Y esa reflexión para mí es civil, ¿no? Puede tener un apoyo Asesoría. técnico, militar, claro, pero en última instancia son decisiones sobre qué perdemos, qué ganamos, qué estamos dispuestos a poner en riesgo. Y los ciudadanos damos el mandato para tomar esas decisiones a nuestros presidentes, a nuestros parlamentarios y a otras autoridades que tienen legitimidad democrática. Claro, la idea es que ellos consulten a personas con conocimiento expertas. específico. Pero hay algunas cuestiones que no tienen solución técnica, son decisiones políticas. Así es. Ahora, para terminar, pero lo que acabas de decir, ¿cómo se compatibiliza con el hecho de que en América Latina y en otras regiones del mundo también, los militares han perdido el monopolio en el uso legítimo de la fuerza al interior de nuestros países? O sea por el narcotráfico, sea por el delito transnacional, sea por el agronegocio y las fuerzas de respaldo que tienen, sea por esta tendencia que sería objeto de otro programa, de la privatización de la seguridad y de la defensa, en el cual Colombia lleva décadas de delantera, significan un desafío a esta función clave de las Fuerzas Armadas dentro de una democracia. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esta? O sea, ¿qué amenazas, qué riesgos genera eso para la democracia, como tú has señalado? A veces recuperar el monopolio de la violencia se hace a costa de más violencia o de más sufrimiento. Entonces, yo no tiendo a pensar que es el bien supremo, ¿no? Mantener el monopolio de la violencia. Hay que ver quién está sufriendo la violencia, quién va a sufrir más violencia en el proceso de recuperar ese monopolio. Entonces, depende mucho de la cuestión. A ver, digo,
a mí tampoco me hace mucha gracia la extranjerización de las tierras, pero en ninguna hipótesis aceptaría una solución militar a esa cuestión, ¿no? Entonces, creo que tenemos varios escenarios distintos, de varios problemas diferentes, en un escenario en el cual hoy en las relaciones internacionales lo menos que tenemos es control, ¿no? Lo menos que los estados tienen es control, digamos. Los flujos transnacionales son en todos sentidos, en todas las áreas. Claro, hay algunas pérdidas de soberanía o algunas pérdidas del monopolio de la violencia que generan violencia, ¿no? Entonces, obviamente no se puede aceptar libremente que una pandilla decida quién vive, quién muere en un territorio del país, pero bueno, no por la soberanía, sino por la vida de las personas. Así es, ¿no? así es, por supuesto. Entonces, Ahora, para terminar, ahora sí, tú señalaste, y me parece muy importante, sobre todo por todos los indicadores que apuntan a que el 2023 y probablemente un año más, nadie sabe con exactitud, van a ser épocas muy duras en términos de crisis económica, de incertidumbre, de conflictividad, de lo que señala como es Nouriel Rubin en su libro ese de las megas amenazas, o sea, el cambio climático y todas esas cuestiones golpeando a nuestras sociedades. Para cerrar, ¿cómo verías ahí el rol de los militares en países tensados, afectados por estas tendencias globales, ¿no? Entiendo que si tenemos un escenario económico, político, internacional tan complejo y a la vez el resurgimiento de estas ideas militaristas, ¿no? Que supuestamente las Fuerzas Armadas tendrían más condiciones de resolver los problemas, la que está en riesgo, una de las de lo que está en riesgo es la democracia, porque en un contexto en el cual los gobiernos van a tener muchas demandas, van a tener cada vez más demandas y cada vez menos condiciones de atender esas demandas. Por eso, digamos, yo llamo bastante la atención sobre el rol actual de los militares, aun cuando no estamos viendo golpes de Estado, porque digamos, se están creando condiciones que, dadas otras circunstancias, como vos decís, una situación económica más complicada, o la continuación de lo que estamos viviendo, podemos tener un escenario, no sé si de golpes de Estado, pero en fin, de mayor excepcionalidad, de militarización de cuestiones que no tienen solución militar, y de empoderamiento de los militares como actores políticos. Y como vos decís, tiene bastante que ver con el contexto social y económico de los países. Así que por eso yo y obviamente muchos colegas míos llama la atención, ¿no? de la sociedad para, bueno, prestar atención a qué está pasando con las Fuerzas Armadas, aun cuando no veamos grandes movimientos, ¿no? militares en la política. Perfecto. Muchísimas gracias, querida Marina, por esta comparecencia, por los elementos que nos has compartido. Muchas gracias a nuestros oyentes. Hasta una nueva oportunidad. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.